esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación, y sin pausa uno en su desvelo, y más amparo que el cielo, y otro amigo que el facón. Dale. Bueno, el machete, ¿sí? Nosotros lo tenemos como una herramienta de jardinería, también un arma eventual y un símbolo clásico de Latinoamérica. Pero, ¿de dónde viene esta cosa? Ok, acá tenemos un cuchillo grande, pero con poco filo. ¿Por qué es así? Bueno, porque en realidad el machete, su antepasado, no era una herramienta, era un arma. Verán, en Europa, hace muchísimos años, en la Edad Media, no existía el machete, como nosotros lo conocemos. Para podar y para segar se utilizaban dos herramientas. Una es la hoz, que se usaba para cosechar, y la otra es el podón. Esta cosa con esta forma tan exótica justamente se utilizaba en la misma función que el machete, sobre todo para ramas. Se utilizaba mucho en los viñedos, en los olivares, y acá en la República Argentina también lo utilizamos con la yerba mate. En la época de los jesuitas, acá tengo un dibujo que lo ilustra, se utilizó con cabo largo, con un cabo a dos manos, para cortar las ramas del arbolito de la yerba mate. La yerba mate que nosotros tomamos todos los días, en realidad es un árbol pequeño, un arbusto grande, árbol pequeño, está ahí en el medio. Entonces, para cosecharlo... El K.A. ¿Cómo? El K.A. ¿El K? Ah, se llama así. Ah, gracias. Para cosecharlo inicialmente con los jesuitas, utilizaron el podón. Este es de una mano. Este, por ejemplo, se utilizaba para los viñedos. Por ejemplo, tiene una hoz como tal, idéntica a esta, pero más fuerte y más pequeña, justamente para poder partir ramas más duras, y un hacha. Esta partecita de acá es un hacha de una mano. ¿Cómo se llama? Podón. Podón con acento en la última O. Esta herramienta se transformó en arma en la Edad Media. ¿Por qué? Porque ofrecía una gran cantidad de ventajas. Ofrecía la capacidad de poder enganchar al oponente, al igual que el alfajor, y también ofrecía algo que después se tomó para justamente las armas medievales, que era que tuvieran doble función. Esto atravesaba cota de malla, esto atravesaba carne. ¿Sí? Entonces la alabarda, por ejemplo, toma exactamente lo mismo. Tiene un piquito en esta punta, otro piquito en la otra punta, en este caso un hacha, claro, y un pico final, ¿no? Este es el abuelo de todas esas armas. Pero ¿qué ocurrió? Como el ser humano siempre está en guerra, ocurre que no solamente existía el podón, en este caso el podón de cabo largo o el podón de una mano, sino también existió el bracamante. ¿Qué es el bracamante? El bracamante es un arma de origen árabe, lo tomaron del alfanje árabe, pero en vez de utilizarlo para rebanar simplemente al enemigo, lo utilizaron para romper armaduras. Esta arma de aquí fue la que se transformó en el machete que todos conocemos. Fíjense que básicamente este es un ejemplar original que fue desenterrado, la foto, y pueden ver que tiene forma de machete. Mismo el término bracamante viene del flamenco y significa gran cuchillo. Y en el castellano antiguo se le llamaba coitelo, ¿sí? O alfanje también, pero sobre todo coitelo. Estaba pensado para partir la cota de malla y era muy común porque era un arma barata que tenía normalmente la infantería ligera, tanto en la conquista de América como en la conquista de África, donde se descubrió que aparte de para utilizarlo para rebanar cabezas, también era excelente para abrirse paso en la jungla, cosa que en Europa no había. Esto vino combinado con que en América se comenzaron a descubrir dos cosas. Una fue la yerba mate acá en el cono sur, y la otra es que se trajo de una isla que se llama Papúa Nueva Guinea la caña de azúcar. La caña de azúcar, que en aquella época era furor. ¿No es originaria de acá? No, la caña de azúcar es originaria de Papúa Nueva Guinea. O sea, si ustedes ven el mapa de Australia, hay una isla enorme al norte de Australia, arriba de Australia. Esa es la isla de Papúa Nueva Guinea. De ahí vino la caña de azúcar y un poquito más arriba están las islas de las especias, donde se sacaba la pimienta, el cardamomo, el clavo de olor. Y todo eso nos lo regalaron los árabes con sus caravanas. Lo trajeron primero a Europa y después lo trajeron a América, donde en América transformamos el bracamante, porque era muy común como arma, en el machete que todos conocemos.
El machete como tal, hay dos tipos principales, cortadores y trozadores. Los cortadores es el clásico machete que todos conocemos, que sirven justamente para cortar pasto, cortar hierba, cortar cosechas. Y los trozadores, por ejemplo, este de acá es un trozador, sirve justamente para trozar ramas. Este es el que nosotros llegó primero que nada. Acá tenemos un ejemplar original del siglo XIX, porque llegó junto con los jesuitas para cultivar la caña de azúcar. Vino ligado también con que se trajeron los esclavos. Los esclavos que se traían a América era por el propio comercio con la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar no solamente producía azúcar, también producía ron, producía caña, la bebida alcohólica. Y todo ese alcohol servía para ir a África e intercambiarla por prisioneros de guerra, que eran esclavos. Así se formó un circuito económico donde América producía el azúcar, producía el alcohol, y África nos traía la mano de obra en contra de su voluntad. Por eso esto que tengo yo en la mano se utilizó... Te agrego un detalle. Estos eran de forja, son pesados. Después cuando los levanten van a ver. Y los que uno ve, que el que él decía para cortar el pasto, los de corte son muy livianos. El peso nada que ver. Claro, sí, porque justamente también está pensado por la forma de uso. Este machete lo voy a usar todo el día para abrirme camino por el monte, por la selva, por el impenetrable. Este, en cambio, se utiliza de la siguiente manera. Acá tenemos un trabajador moderno utilizando un machete cañero, también llamado pácora en Brasil o machetón. ¿Qué sentido tenía? Tenía el sentido de que, por eso no tiene punta, se utilizaba de la siguiente manera. Como pueden ver, está inclinado. Acá, en esta imagen, se puede ver que está inclinado. A ver, si lo podemos pasar por acá. Ahí, gracias. Acá tenemos las cañas de azúcar. La caña de azúcar donde más azúcar concentra es en la base. Entonces, el labrador enganchaba la caña de azúcar y la corta muy pegada al piso. Tan pegada que si tiene punta, se atasca en el piso. Por eso justamente tienen la punta cortada. Ese es uno de los motivos por los cuales es cuadrado. También, el otro motivo era justamente que sea más pesado. O sea, hay que tomar en cuenta que esto tiene, aparte de ser más pesado, si fuera más largo sería más difícil de maniobrar por el peso, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que esto no es que lo usamos un ratito, unos minutos, lo usás horas y horas para cosechar. Por lo tanto, era realmente menester que fuera versátil. Esta herramienta se transformó en un símbolo para los americanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tenía. Todo el tiempo se utilizaba. Acá en Argentina, por ejemplo, se utilizó para la cosecha de yerba mate. Esta es una imagen de cómo se utilizaba el machete para cosechar yerba mate. Es el mismo principio que la utilización del podón, con la única diferencia de que los machetes que se utilizaban eran, digamos que, un término medio entre cortador y trozador. ¿Por qué? Porque era un árbol chiquito. Necesitaba tener bastante más peso. Este es un ejemplo de los machetes que se usaban en aquella época. Este es un machete martindal inglés, moderno, pero con la forma que se utilizaba. Ven que pueden ver la punta pesada, más grande, para justamente poder trozar ese tipo de ramas. Ahí agrego una cosa, pásame el machete así. Sí. El machete, si uno ve, tiene más peso acá que acá. O sea, cuando yo lo muevo, el peso me va a generar un movimiento del brazo, una continuidad. Si yo agarro algo como esto, es la fuerza de mi brazo. Es el peso de la punta. Se le decía gota en las espadas cuando tienen un espesor más gordo. Pero la idea es eso, que tenga vuelo para cortar. Está muy lindo. Y además, justamente gracias a esa potencia, se utilizaba también para triturar la yerba mate. Acá podemos observar cómo se trozaban las ramitas para posteriormente seguirlas moliendo con mortero hasta transformarlas en la yerba mate que nosotros utilizamos. Esto continuó a lo largo de todo el siglo XIX hasta que llegó la mecanización. Cuando llegó la mecanización, esto ya se dejó de utilizar para esas funciones, quedó relegado, pero se descubrió otro fin
que nos involucra más. ¿Qué fue? Había un montón de hojas de machete que ya no se usaban más, o gastadas o usadas. ¿Qué hacemos con eso? Hacemos lo que hace un argentino o también un brasileño o cualquier latinoamericano. Lo transformamos en cuchillo. Esto que podemos ver acá es un cuchillo machete. Entonces, un cuchillo machete básicamente es un machete, el de toda la vida, pero o gastado o adrede, se le afilaba al punto de transformarlo en cuchillo, generando una cuchilla o un cuchillo de gran tamaño que se utilizaba sobre todo en pelea. O sea, esto de acá es una vuelta a los orígenes del machete. O sea, se pasó de ser un arma a una herramienta y de nuevo un arma. ¿Por qué? Porque era algo barato, estaba por todos lados, no tenía mucho costo en comprarlo y era fácil de convertir en, ¿cómo? De modificar, exacto, en un arma, ¿sí? Sobre todo agregándole punta. Esto tuvo dos lados. Uno fue que el ejército descubrió su enorme valor táctico del machete y lo convirtió en parte del uniforme, en este caso del ejército argentino, con los machetes de artillería, ¿sí? ¿Por qué un machete de artillería y no machete de infantería? Porque se utilizaba para preparar las posiciones donde se iban a emplazar los cañones. O sea, con el machete se cegaba las plantaciones de alrededor, toda la vegetación, y se podía emplazar el cañón. Si había un arbusto o algo, por ejemplo, en el impenetrable chaqueño, en la estepa patagónica o en cualquier otra parte del país, esto era sumamente útil. Aparte que era un arma sumamente eficiente. Y además, eso se dio en todo el mundo, hacer machetes de artillería de este estilo. Si uno lo ve, es un cuchillo, una mezcla entre un cuchillo y una bayoneta. No tenía para enristrar, pero era excelente. Y después, no sé, después del 1910 ya se descontinuó la moda esa. Sí, no, claro, porque el tema es que... Claro, después ya empiezan a adquirir armamento provisto por el mismo ejército. Esto es lo último. Lo último, claro, sí. Una vez en un lado que venían unos, así, tipo como parecido al formato de este, pero esta parte estaba hecha con aluminio y era un machete de combate. Lo que tiene es así, vos tenés armas que son provistas por el ejército. El mismo ejército me compra el arma, se lo compro para aquel que es soldado, que él lo tenga. Yo lo pago, el ejército. El ejército cuando proveía esto, no proveía cuchillos. Recién los primeros cuchillos van a proveer al ejército son en la Primera Guerra Mundial y son muy pocos. De hecho, los franceses usan el clavo de trinchera. A mediados de la Primera Guerra Mundial es cuando se empiezan a proveer cuchillos por el mismo ejército que los compró el ejército para los soldados. Antes todo tenía una mentalidad de bayoneta y la bayoneta arreglate, hace todo lo que necesita y el cuchillo lleva el tuyo. Y justamente hablando de cuchillos, hay una cosa que hay que destacar. El cuchillo no es original. El cuchillo, el sufijo illo, se refiere a pequeño. Por ejemplo, perrillo, arbolillo, cuchillo, cuchillito. Pero ahora, si existe el cuchillo, ¿cuál será el original? Albert, ¿alguien se imagina cómo será el original? Les presento el original. El cucho. El cucho, como pueden ver, le digo de cariño el cucho, pero realmente es un cuchillo machete. La diferencia es que este cuchillo machete ya no es un machete modificado para convertirlo en cuchillo. Ya de entrada se pensó, se concibió como un híbrido entre cuchillo y machete, ¿sí? Esto no era muy común en la provincia de Buenos Aires, pero sí fue muy común en Brasil, donde se lo denominó cuchillo Sorocabana. Acá podemos ver una imagen de un cuchillo Sorocabana que convivió junto con otros cuchillos brasileños como el lingua de víbora y también llegó a Corrientes o la provincia de Entre Ríos o mismo Misiones como justamente un arma regional. ¿Por qué? Porque se podía desempeñar
de las dos maneras. O sea, la característica que tiene, que este es lanceolado. Lanceolado es cuando la espiga tiende a terminar en punta, entonces se une, baja. Acá tiene panzadita. Los brasileros, lo que dice Florentino es que es recto arriba, que sería parecido a este. Muy similar a este. Sí. Y justamente acá, por ejemplo, tengo un ejemplar argentino de cuchillo machete de la época. ¿Sí? Sumamente decorado, en este caso de plata, pero era una herramienta muy eficaz porque justamente se podía desempeñar de las dos formas. Se podía desempeñar como machete para abrirse paso a través del impenetrable, se podía desempeñar también como cuchillo de pelea y sobre todo lo que más se caracterizó el cuchillo machete es para utilizarlo como arma de remate de una presa, para la caza de chancho jabalí. ¿Por qué? Porque era sumamente común que alguien quisiera cazar un jabalí y que el cuchillo normal no alcanzara. Por eso se modificaba el machete, o justamente se le encargaba a un herrero que hiciera un trabajo especial para poder hacer este tipo de cuchillos. El machete, además, no solamente tenemos la versión que nosotros conocemos, también tenemos las versiones a dos manos. Esto que podemos ver acá en la foto es un machete cañero de cabo largo, también conocido como machetón o pácora también, que tiene la característica, ven que tiene el cabo mucho más largo para poder trabajar más eficientemente la caña de azúcar. ¿Sí? Es contemporáneo al machete Hay cañero. peleas de machetón hoy en día y la pelea es como si fuera un sable samurái a dos manos. Y hay Sí. películas que lo muestran que lo usan de arma. Un alumno que es gendarme me decía que requisaba un montón, que era re común allá que se peleen. Él es de la zona de Misiones y que era la persona que estaba trabajando todo el día con eso, obvio que el día que se pelea, ¿con qué se va a pelear? Y justamente, como era un arma tan común, o sea, una de las cosas que llevó es a que deje de ser un arma. Ya sé, ¿qué se hizo? Se lo dobló, creando el modelo más moderno que actualmente está a la venta, que se llama machete australiano. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que el machete de cabo largo, con la diferencia de que la hoja la tiene doblada. Acá pueden ver que está como doblada, pero realmente está doblada prácticamente a 90 grados. ¿Sí? Así. Claro, o sea, Entonces puedo trabajarlo así, como un palo de hockey. claro, es para trabajar sin agacharse demasiado. Cuando uno cosecha la caña de azúcar, como expliqué antes, uno se tiene que agachar. De esta manera uno no se agacha tanto y puede cortar desde la base de la caña. Y también inutiliza un poco el arma en la pelea y podés conservar a tus trabajadores en la plantación. Ahí hacemos le agrego un detalle. ¿Vieron las peleas de machete y bordón que uno ve de los centroamericanos? Que uno dice, ¿por qué tiene un palito? Si el palito por lo general son palitos muy duros. Cuando uno trabaja con el bordón, acá en la esquina tiene como una muequita, como una horqueta. Entonces paro, hago ahí, esto me detiene si se me fue la mano y después junto todo el pasto con esto y lo saco y voy abriéndome paso. Tú. Y después cuando peleo, el bordón ya lo tengo todo incorporado, entonces lo voy a usar también para pelear, detengo, corto. Y otro detalle que no vi ahí machetes con eso. Hay muchos machetes que vienen con una tetita acá. Está muy bueno. Cuando uno da un machetazo, no es raro que vuele el machete. O no es raro, no debería volar, pero puede pasar. Esto es lo que evita que salga, que de hecho, este sería el modelo antiguo. Esta tetita, el modelo moderno, Claro, y este también. y esto. Que si yo me equivoco se llama pico de oca, algo así. Era. Claro, y acá Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios abajo. Y acá, por ejemplo, podemos ver en el sorocabana también está presente este topecito, acá en la zona del pomo, sería Sí. la tetita, acá, que es característico del sorocabana, justamente también por el estilo de pelea con el machete. O sea, cuando uno pelea con el machete tenés que utilizar movimientos amplios, molinetes de hombro para poder combatir. Si no tiene esto, es muy probable de que salga volando. O sea, y no estamos buscando un arma arrojadiza, estamos buscando un arma cuerpo a cuerpo en ese momento. Aunque arrojadiza también se puede utilizar. No lo tiro. Y justamente
Con el cuchillo machete es uno de los usos que se le dio hasta la actualidad en la pelea. Uno puede observar a muchos cazadores modificando, por ejemplo, estos machetes norteamericanos, son también cuchillos machete. Como pueden ver, lo van transformando en cuchillo, e incluso el ejército argentino también realizó estas modificaciones para los machetes de artillería, transformarlos en cuchillos de paracaidistas, el cuchillo erizo, que es exacto en sí recortado. Le agrego un detalle de lo que él dijo. Fíjense, estos así eran los antiguos, eran de madera, de cabo. Ahora, todos estos que él mostró, estos están hechos con arandelas de cuero, el cabo. ¿Por qué tiene arandela de cuero? Porque cuando uno trabaja me transpira la mano, se me tiene que patinar. La arandela de cuero es bárbara para el agarre, para el grip. Por eso eran de arandela de cuero. Después lo que pasa es que es más trabajo hacer con arandela. El de cabo se sale como piña. Entonces terminaron siendo así. Yo me meto. No, y justamente una de las cosas es, el machete es el que desplazó, por ejemplo, el uso de las hoces en la actualidad. O sea, realmente entre las cosechadoras modernas, las bordeadoras, realmente las herramientas de mano fueron siendo cada vez más relegadas. Aún así tenemos que conservar ese trozo de nuestra cultura tan importante, sobre todo el recuerdo de lo que significó como símbolo de libertad, de combate de los campesinos, como símbolo del avance de la civilización sobre la naturaleza indómita que tuvieron que atravesar nuestros antepasados para que nosotros estemos aquí en este momento, y justamente con el impacto que tuvo en nuestra cultura argentina. Muchísimas gracias. Bueno, vengan a ver los machetes si quieren, así